glagol быть, el verbo ser o estar. En una clase anterior a esta, habíamos hablado de los verbos de la primera conjugación o del primer grupo, cuyas desinencias son yu, u, yesh, yet, yem, yetje, yut, ut. Conjuguemos el verbo быть para poder observarlos ahí, en la conjugación de ese verbo. Быть, ser o estar. Я буду, ты будешь, он, она будет, мы будем, вы будете, они будут. Si observamos bien, las desinencias en cada una de las formas del verbo быть se encuentran aquí. Esto a modo de repaso. Hay una cosa curiosa. El verbo быть no se parece absolutamente a los que ya conocemos como verbos del primer grupo, es decir, a los que terminan en at. Por ejemplo, el verbo работать, el verbo отвечать, el verbo читать y así sucesivamente. Este absolutamente no se parece en nada, sin embargo, se conjuga como los verbos del primer grupo o de la primera conjugación. Esto o este repaso nos ayuda bastante para poder desarrollar el tema denominado aspectos del verbo. El verbo ruso no solo tiene tiempos presente, pasado y futuro, también tiene aspectos imperfectivo y perfectivo. Ambos significan lo mismo, pero hacen referencia de una acción de formas diferentes. El verbo imperfectivo hace mención de una acción durante su proceso, mientras que el perfectivo hace mención de la misma, pero como acabada. Veamos. Forma gлагола. Aspectos del verbo. Думать. Глагол несовершенного вида. Pensar. Verbo imperfectivo. Настоящее время. Будущее сложное время. Я думаю, ты думаешь, он, она думает, мы думаем, вы думаете, они думают. Fíjense. Tenemos el verbo думать. Ya habíamos explicado anteriormente. La terminación at nos da a entender que estamos frente a un verbo del primer grupo. Para poder conjugarlo, teníamos que suprimir mentalmente el sufijo te meakiznak. Y nos quedaba la base, duma. Y después de esa base se aplicaba las desinencias que corresponden a los verbos del primer grupo. Yu, yesh, yet, yem, yetje, yut. Bien. Antes solo hablábamos de los grupos, bien, de los verbos del primer grupo o de la primera conjugación. No hablábamos de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estudiábamos a los verbos del primer grupo, resultaba que algunos verbos hacían referencia al tiempo futuro simple. Entonces, para no confundir, hablábamos simplemente de los verbos del primer grupo o de la primera conjugación. En este momento sí estamos hablando ya de tiempos. Настоящее время, tiempo presente, bien, y que coincide justamente con el uso del verbo imperfectivo. Думать. Думаю, думаешь, думает, думаем, думаете, думают. И bien. Будущее сложное время. Я буду думать, ты будешь думать, он, она будет думать, мы будем думать, вы будете думать, они будут думать. Fíjense. Si ven, estamos frente a la conjugación del verbo быть. Bien, las formas del verbo быть sirven como auxiliar
para formar el tiempo futuro compuesto. Si le sumamos a una de las formas del verbo быть un verbo en infinitivo, entonces tendríamos el tiempo futuro compuesto. Буду, aquí más. Я буду думать. Yo voy a pensar. Буду jugaría el rol de voy en nuestro idioma. Veamos aquí. Мы будем думать. Мы будем думать. Будем думать. Nosotras vamos a pensar. Pues bien, будем, una de las formas del verbo быть, más el verbo infinitivo, nos daría como resultado el tiempo futuro compuesto. Nosotras vamos a pensar. En este caso, будем se interpretaría o sería vamos. Bien. Entonces, я буду думать, yo voy a pensar, ты будешь думать, tú vas a pensar, он, она будет думать, él, ella va a pensar, мы будем думать, nosotras vamos a pensar, вы будете думать, usted va a pensar, они будут думать, ellos, ellas van a pensar. Формы глагола. Aspectos del verbo. Подумать. Глагол совершенного вида. Pensar. Verbo perfectivo. Настоящее время. Будущее простое время. No tiene tiempo presente. Vamos a desarrollar, primero vamos a visualizar todo y después voy a explicar. Я подумаю. Ты подумаешь. Он, она подумает. Мы подумаем, вы подумаете, они подумают. Bien. Recordar. Con el verbo perfectivo no se forma el tiempo presente. No es posible. Recordar bien esto. Con el verbo perfectivo formamos el tiempo futuro simple. Я подумаю, yo pensaré. Ты подумаешь, tú pensarás. Он, она подумает, él, ella pensará. Мы подумаем, nosotras pensaremos. Вы подумаете, usted pensará. Они подумают, ellos, ellas pensarán. Bien, si observan aquí, tenemos el verbo думать, el verbo imperfectivo. Bien, el verbo imperfectivo. Y solamente lo que hacemos es agregarle el prefijo para poder obtener el perfectivo. Recordar bien esto. El prefijo es lo que nos ayuda justamente a obtener el verbo perfectivo. Nada más. Формы глагола. Aspectos del verbo. Думать – глагол несовершенного вида. Подумать – глагол совершенного вида. Antes de continuar, fíjense lo que habíamos hablado. Думать означает pensar, significa pensar. Y подумать también significa pensar. Sino que durante su uso se hace referencia a situaciones, se hace referencia a una misma acción, pero de diferentes maneras. Bien, ya lo habíamos explicado al inicio de esta clase. Прошедшее время. Прошедшее время. Vamos a visualizar todo y explicamos uno por uno. Bien. Nuevamente, identificamos el verbo, termina en at, inmediatamente hacemos conclusión, es un verbo del primer grupo. Suprimimos mentalmente el sufijo te, meakisnak
y nos queda la base, duma. A esa base le agregamos, para formar el pasado de ese verbo en singular, haciendo referencia al género masculino, la L. Ya dumal, ti dumal, on dumal. Eso significa que ya es un pronombre masculino, ti es un pronombre masculino y on es un pronombre masculino. O hacen referencia a un pronombre personal masculino. En el caso del género femenino, dumala. La hace referencia a un sustantivo o pronombre personal del género femenino en singular. Ya, ti, sabemos que ya por esta partícula la, sabemos que es de género femenino. Ana, aquí sí está claro, género femenino. Ili hace referencia al número del pronombre personal o sustantivo, mas no hace referencia al género. Bien, muy dumali, vui dumali, ani dumali. Con L o el se forma el tiempo pasado en singular y hace referencia al género masculino. La se forma el tiempo pasado del verbo en singular y hace referencia al género femenino. Ili se forma el tiempo pasado del verbo y hace referencia solo al número, más no al género. Ya duman, por ejemplo, ya duman. Ya duman, yo pensaba. Yo pensaba. Ani dumali. Ellos pensaban. Veamos el otro caso. También habla del tiempo pasado. Como podrán observar, tenemos el verbo imperfectivo. Este de aquí. Lo mismo, dumal, dumala, dumali. Solo que se le añadió el prefijo para formar el perfectivo. Nada más. En este caso, el pasado sería yo pensé. Por ejemplo, yapa dumal, tipa dumal, onpa dumal. Yo, tú, él pensó. En este caso, yo pensaba y aquí yo pensé. Por ejemplo, yo pensaba, tú pensabas. Disculpen, yo pensé, tú pensaste, ella pensó. Nosotros pensamos, usted pensó, ellos, ellas pensaron. Y lo mismo, la L hace referencia a un pronombre personal en singular y de género masculino en tiempo pasado. La hace referencia a un sustantivo o pronombre personal de género femenino en singular en tiempo pasado. Ili hace referencia al plural de un sustantivo o pronombre personal sin hacer referencia al género.